realmente está mal interpretado, mal analizado por nosotros mismos realmente. Se responde lo que, si hicieran por favor abundar un poquitito, sí, en cuanto a esta inquietud, e incluso te felicito por la manera, lo delicado que ha sido en la introducción, en el modo de abordar la pregunta, y de verdad que agradezco esa intención porque es el objeto, no se pretende aquí entrar en pugnas ni de arriba, en cosas que eventualmente podemos buscar, indagar y en medio cómo hacerlo. Por supuesto, hoy tenemos autoridades acá y bien vale que hayan hecho esta pregunta. Yo estoy seguro que si haces esa misma pregunta a cualquiera de los miembros del Pedro Chaoco, cada uno de ellos, y en este momento me tomo la libertad de casi que ser un vocero de mis compañeros, cada uno de ellos tiene una historia. Tiene una historia de cómo también han tenido su experiencia, y todos venimos de eso que tú mencionaste, de regla de ocha. Todos hicimos años, todos fuimos coronados años, etc. Para nada es extraño, es muy familiar para nosotros. Solo que cuando iniciamos una búsqueda en las raíces, como una de las primeras preguntas que nos hicimos, y en lo particular es una de las preguntas que siempre hago directamente, es acerca del vocabulario, o lo que conocíamos como yumbas, o el vocabulario que generalmente se maneja en lo que se denomina la regla de ocha. Para nada, eventualmente existen palabras, pero que no necesariamente están asociadas con la intención o con la definición que se le quiere dar en lo que se conoce como regla de ocha. Como quiera que sea, es como que un lenguaje en el cual se le fueron dando otras definiciones o hubo otras intenciones. De modo que si hay en cada uno de nosotros, si nos hacemos esa misma pregunta, hay todo un historial de lo que significa cada una de esas palabras o lo que puede tener la intención de cada una de esas mujeres. En todo caso, ya tenemos acá la intervención de estos poderes que nos pueden, por supuesto, de esa pregunta dar una idea más concreta, más efectiva. Yo quisiera intervenir concretamente, muy puntual con respecto a la pregunta de él. Es importante tomar en cuenta que la santería o la regla de la ocha, como nosotros la conocemos en Venezuela, en Cuba y en el resto del continente, es un resultado del proceso histórico de este continente. Es decir, un ejemplo concreto: si yo voy a España, si yo fuera a España a preguntar en España si existe el género musical del bolero, en España me van a decir que no lo conocen. ¿Por qué? Porque el bolero es un proceso musical resultado de los procesos históricos de América, concretamente de Cuba, ¿sí? Entonces, así mismo sucede con la regla de la ocha y con la santería. Esto no quiere decir que nosotros estamos negando el valor y la importancia que eso tiene, que eso merece, porque buena parte de nosotros venimos desde esta tradición, ¿sí? Venimos de la tradición de la regla de la ocha y de la santería. No es que no tenga mayor importancia, solamente que como nosotros la conocemos en el continente americano, no existe gramática. Eso es un punto muy importante. Una segunda pregunta para culminar, también se la dirijo a nuestro visitante. Es porque si la ocha se siente como tal en Cuba, ¿cómo es posible que nosotros, dentro de lo que hemos obtenido, de los poderes que nos han sido ofrecidos, podemos encontrar energías? Entonces, ¿qué es eso que tenemos ahí? Es una mala comunicación, por eso te decía hace rato. Siempre ya no estamos hablando de los mismos bolichas. Lo que debemos es cambiar los dialectos, la forma y la manera realmente. Es todo, porque siempre lo hemos tenido. Pero te voy a decir algo nuevamente como lo dije. Si hemos resuelto con lo que tenemos y ha estado un poco alejado de la realidad, imagínate acercándonos más a esa verdad. Ese es el sentido realmente de eso. Yo mantengo mi mismo Yemaya que me entregaron, que me consagraron, y tiene vida y está ahí, y todavía me sigue dando bendiciones. Y yo creo que gracias a ese Yemaya también llegamos a todo esto. Yo lo único que quería decir era que abrieran nuestras mentes
Digo resultados cuando se trata solamente de darle satisfacción al cuerpo físico, o es una religión que trata de mejorar y crecer espiritualmente. Si es lo último, entonces las mujeres tienen todo el derecho a crecer igual que los hombres. Si es lo primero, lamentablemente, no quiero pensar al mismo. Otra pregunta, directamente con la Rafa o la María. Tengo una duda. O sea, en todos los escritos aquí, yo no leo literalmente lo que dice. Me interesa los personajes que ahí están. Trato de buscar la parte esotérica. No sé si me entiende lo que quiero decir. No sé si estoy en lo